Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 18 de agosto del año 2024. Continuamos predicando a Jesucristo como Señor y Salvador. Además, el tema de hoy es Jesús perdona nuestros pecados. Busque usted conmigo, por favor, en Mateo, en el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Es cuando Jesús sanó al paralítico. Y esta versión que vamos a ver hoy es distinta a la que aparece en Marcos y en Lucas, cuando dice que lo bajaron del techo al paralítico y Jesús le dio el perdón de pecados y la sanidad. Pero la versión de Mateo no quiere decir que no sea la correcta, sino que es según Mateo lo relata. Vamos al tema. Mateo capítulo 9, versículo 1, dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Y qué quiere decir eso? La ciudad de Jesús resulta donde él vivía. Usted lo puede ver, arriba lo vamos a poner por cortesía nuestra, en Mateo, en el capítulo 4 y en el versículo 13. Dice: Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. O sea que el Señor Jesús se había alojado, vivía pues en ese lugar que se llama Capernaum. Bien, ya tenemos una referencia a dónde es que vivía Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Continúa en el versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se recuerda lo que le acabo de decir? En las versiones de Marcos y de Lucas dice que lo bajaron del techo. Pero en esta versión de Mateo dice que y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, la misma cama que aparece en Marcos y Lucas. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿quiénes serán ellos? Pues entiéndase que es el paralítico más los que llevaron al paralítico. No se sabe si era en realidad era una cama como las que conocemos hoy, pues habría que imaginarse, pero como que cama siempre ha sido cama, ¿verdad? Por siempre. Pero tenían que haberlo llevado. ¿Cuántos lo llevaron? No dice aquí. Entonces dice: y al ver Jesús la fe de ellos, vuelvo a decir, la fe de los que llevaban transportando al paralítico, y al verlo, dice, dijo al paralítico. Entonces, imagínense, lo vio y le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. Oiga, qué amoroso el Señor. Le dio ánimo. Ten ánimo, hijo. O sea, esto que han venido tus compañeros a hacer,
acá hoy no es en vano. Y le dice inmediatamente, tus pecados te son perdonados. Pero bueno, ¿y cómo está eso, pues? El hecho en ese momento que ese hombre fuera traído en una cama indicaba que su parálisis era severa, era tremenda. Entonces las palabras de perdón de Jesús puede indicar que la parálisis que tenía este hombre fuera una consecuencia directa de los pecados del enfermo. Vamos a poner una nota, a ver si nos ayuda, en Juan 9, Juan capítulo 9 versículos 1 y 3, ahí va a salir, solo para que vea que en aquel tiempo de Jesús, la gente decían que a veces algunas enfermedades eran consecuencia de los pecados. Y entonces vea usted que el Señor le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, ya se orienta. Le cuento lo que dice Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento, todo está saliendo arriba, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya quedado ciego? Fíjese, para que haya quedado ciego. O sea que la gente tenía ese concepto. Este está enfermo, este está leproso, este está esto y lo otro a causa de sus pecados. Quizás los pecados de sus padres o los de él mismo. Mire lo que le dice Jesús aquí. Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios en su inmenso conocimiento sabe por qué, cuándo, dónde se van a realizar ciertos milagros. ¿Y por qué? Igual que el que está sucediendo ahorita aquí con el paralítico. Él sabía, Dios Todopoderoso, y Jesús mismo, que también tiene las mismas características de Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, repito pues, que el Señor Jesús entendía bien cómo toda la gente que estaba reunida en ese lugar entendían. Vuelvo a repetir, porque en el tiempo de Jesús, cuando tenía alguien una enfermedad grave, se la atribuían al pecado de sus padres o el pecado propio del que le estaba padeciendo la enfermedad. Entonces, esa información pues hacía que los judíos, los que estaban ahí reunidos en ese lugar, especularan que este era siempre el caso de esta gente, siempre. Versículo 3. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ojo, miren, habían ahí en esa reunión, en esa casa, andaban ahí los escribas, los fariseos. Aquí en El Salvador tenemos una frase muy peyorativa, ¿va? Orejas, espías, a ver en dónde se deslizaba Jesús o cometía un error. Entonces cuando dijeron, algunos de los escribas que estaban ahí, decían dentro de sí, o sea, pensaban, este blasfema. Mire qué hermoso, este blasfema, este es un blasfemo. ¿Por qué? Porque le dijo al paralítico que sus pecados estaban perdonados. Eso era todo. Pero como Jesús es Dios, también puede perdonar pecados. Ahí se los quiso decir y aquellos ni le entendieron. El único contra el cual se ha pecado tiene derecho a perdonar. O sea, si verdaderamente este hombre había pecado, porque ya lo dijo Jesús, era el mismo Jesús que lo estaba perdonando.
Entonces las palabras de Jesús al hombre eran por consiguiente un reclamo, o sea, una posición de su autoridad divina. O sea, así como Dios perdona pecados, así los perdono yo. Así se podía entender. Oiga el versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea que el Señor sabía lo que estaban pensando los escribas. Vuelvo a repetir el texto. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ya estuvo. Dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, aparte del pensamiento había un sentimiento de negatividad ante las cosas de Jesús. Hermanos míos, actualmente, incluso dentro de nosotros los cristianos evangélicos, hay unos que se atreven a pensar de que Jesús no es Dios. Hay otros que dicen por ahí que el nombre de Jesús es el mismo nombre de Dios y el mismo nombre del Espíritu Santo. Cuando Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que es la triunidad, cada uno de ellos tiene una función en esta vida eterna, en esta eternidad de ellos. Entonces aquí Jesús en la tierra, aunque no vino como Dios, porque a Dios nadie lo puede ver, y Dios es luz, y Dios es espíritu, pero la manifestación del Dios hecho carne, ese es un misterio del cual nosotros no podemos pensar nada, no podemos razonarlo. Dice Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. Aunque el Señor, repito, Él se despojó pues de su divinidad para hacerse hombre y para obtener nuestra misma humanidad de nosotros, puso a un lado sus prerrogativas que tenía y en este momento Él les hace saber que igual que Dios puede saber los pensamientos de los hombres. Versículo 5. Porque, continúa Jesús, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. A ver, ustedes que están pensando mal, porque les dice Él, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, a ver, ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. O sea, el paralítico, pues. Si lo habían llevado junto con su cama, estaba bien paralítico, pues. Cuando le dice el Señor estas frases, ¿qué es más fácil? Si el que tiene el poder para pronunciar el perdón de pecados, demuestra que tiene poder no solo para perdonar los pecados, sino para sanar. Esto es lo maravilloso de este tema. Tiene el Señor Jesús el poder para perdonar pecados y para sanar. Por eso, mis queridos hermanos, cuando usted estaba en la religión tradicional, o los que con respeto hoy están oyendo esto y son de la religión tradicional, amigos míos y amigas que están viendo esto, ningún hombre puede perdonar pecados, ningún hombre. Aquí en esta tierra ni uno. Así que si le están diciendo, ven acá, contame tus cosas y tus pecados, y después sale este personaje diciendo, yo te absuelvo. Esa es una suplantación de Dios
y suplantación de Jesús. Dios no dejó a nadie autorizado acá, a nadie. Jesús no dejó a nadie autorizado para perdonar pecados y sanar así. Y ¿sabe quién es el representante de Dios en la tierra? Es el Espíritu Santo. ¿De Él está el hacer o no? Entonces, Cristo demostró en ese momento su poder para perdonar pecados y para sanar. Instantáneamente el hombre se liberó de su parálisis. Y el Señor lo pudo hacer más difícil. Él podía hacerlo más sencillo, pero el perdón de pecados en realidad era la parte, fíjese bien, más difícil para las gentes. Y era más difícil para las gentes de creer que ese tal Jesús sí puede perdonar pecados. Y entonces le dijo, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y aquí está en este momento la frase que golpea. Dice en el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, así es así llamar Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿vale? Dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué sucedió ahí, hermano? Que el Señor en su misericordia le perdonó los pecados. No le dijo, anda, hace esto, reza esto, cumplí esto y lo otro. No, nada. Así como le dicen, repito, en la religión tradicional. Vaya, entonces yo te perdono y absuelvo los pecados, pero vas a decir tantos de esto, 10 veces esto, 15, 20 esto y lo otro, vas a hacer una obra de penitencia, bla, 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 bla. Que no es ni bíblico. Y dijo, levántate. Se puso en pie el hombre. Toma tu cama, agarra tu cama con tus amigos y vete a tu casa. Y te vas. Versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y imagínese, usted nunca ha estado viendo televisión o escribiendo en la computadora o en el escritorio, en su oficina o lo que sea, y dobla usted las piernas y una de ellas, decimos aquí, se me ha dormido el pie o la pierna, y qué difícil es levantarse, ¿verdad? Pero fíjense que, mire, este hombre era paralítico, y la maravilla de Jesús, el poder de él, ahí no dice que se tambaleó o no dio bien el paso y se fue todo mareado. No. ¡Pau! Así es Jesús. Todo lo que hace Jesús es instantáneo, es bueno y es duradero. Versículo 8. Y la gente, o sea, todos los que estaban ahí, al verlo, se maravilló. ¿Y qué hizo? Y glorificó a Dios. ¿Vale? No a la religión ni nada, a Dios que había dado tal potestad a los hombres. O sea que Dios mismo en Jesús le dio tal potestad. Así que, hermano mío, antes de empezar a pedir, órale al Señor. Y que el paralítico no pidió nada, a él solo lo llevaron y el Señor en su misericordia eterna lo sanó, pero primero le perdonó los pecados. Ojo, cuando usted vaya a orarle al Señor, primero pida perdón al Señor por los pecados que usted ha cometido y luego después empiece a pedir lo que usted está necesitando. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.